Listo. Amigos, ¿cómo están? Un programa más de Conversando en Blanco o Negro. Y hoy estoy aquí con dos veteranos de la República de Colombia, con el capitán de navío Fabio Cuello, y con el coronel de ejército Juan Manuel Padilla. ¿Qué queremos conversar hoy? Amigos que los hemos invitado a este programa, es algo que la sociedad colombiana desconoce un poco, pero en estos momentos de tanta actividad social y política que el país atraviesa, las reservas y los veteranos están siendo muy mencionados. Pero algo que no conocemos es el Consejo de Veteranos. Los dos oficiales aquí presentes fueron elegidos en una terna para poder entrar en este Consejo de Veteranos. Todavía no se han posesionado del cargo, pero ellos son oficiales activos en el sentido de que representan y son la voz de aquellos oficiales, suboficiales, soldados y policías que están en uso del retiro y son veteranos. Ahí hay una diferencia, pero la vamos a conversar en el día de hoy. Bienvenidos a este programa y conversemos un poco de este Consejo de Veteranos, la misión de ese consejo. ¿Cuál es la misión que tiene el consejo, que es algo muy nuevo también? Bueno, lo primero que todo, muchas gracias por la invitación a este interesante programa y la oportunidad de volver a compartir acá. Básicamente, pues el Consejo de Veteranos, como dice, es una figura nueva. Durante mucho tiempo, los veteranos, que son los retirados de las Fuerzas Armadas, habían buscado pues agruparse. De hecho, en este momento en el país hay más de 240 asociaciones de veteranos, unas más grandes que otras, y que suenan como si fueran muchos. Y resulta que esas 240 asociaciones, o más o menos, son el 15% del total de los veteranos del país. O sea que hay 85% de los veteranos que no están afiliados en muchas asociaciones y que esperamos que se vayan asociando y que el Consejo de Veteranos sea como el canal para representarlos a todos. De hecho, para ser parte del Consejo de Veteranos había que ser parte de una asociación por la ley, pero para votar por quienes fueran parte del Consejo podía hacerlo cualquiera que estuviera registrado como veterano. ¿Registrado ante el Ministerio de Defensa? Registrado ante el Ministerio de Defensa a través del Departamento de Veteranos e Inclusión, que los unieron en uno solo, en donde están pues todos los veteranos, pero hay una sección especial para quienes han sido heridos en combate, en donde les hacen toda la rehabilitación, donde les hacen los tratamientos, apoyo y toda esta cuestión. Ahí está muy metida la Fundación Matamoros, ¿no? Es gran parte de eso. Son diferentes, pero sí deben tener mucho trabajo en conjunto. O sea, el oficial o el suboficial y el soldado, una vez sale de su servicio, ¿no se convierte en un veterano automáticamente? No, no se convierte en veterano porque tiene que tener ciertas condiciones. Los veteranos registrados por la ley, digamos, como dice la ley, son los que tienen primero una asignación de retiro o una pensión por parte del Ministerio de Defensa. Son las víctimas del conflicto, son quienes han representado a Colombia en el exterior. En algún conflicto. O son veteranos de honor, que por alguna razón el gobierno les ha dado ese estatus. Luego, no todas las personas que salen del servicio militar o policial son veteranos per se. Hay que cumplir ciertos requisitos. Las reservas sí son todos. Las reservas son todos. Son todos. Esa es la diferencia que se puede marcar ahí. Y el Consejo de Veteranos, entonces, ¿ustedes representan o son miembros de una asociación? El Consejo de Veteranos, o sea, en el gobierno anterior sacaron la ley 1979 del 2019, en donde crearon el Consejo de Veteranos, y ese Consejo de Veteranos es como un organismo asesor del gobierno a través del Ministerio de Defensa. Como es un organismo nuevo, hay muchas cosas que todavía se están... De hecho, la ley, de las mejores cosas que tiene,
es de que dice que esa ley tiene que irse mejorando paulatinamente, siempre para bienestar de los veteranos. Entonces, eso es para mí el mejor artículo que tiene la ley. Y además, le ordena al Consejo de Veteranos que se reglamente. Entonces, ya salió un primer reglamento y ya nos los entregaron a nosotros como Consejo Electo para verlo y ver para estudiarlo y ver exacto, cómo lo mejoramos. ¿Qué pueden innovar ustedes ahí? El Consejo de Veteranos, en principio, no depende de nadie, sino que es un organismo asesor. Y dentro de esas funciones de organismo asesor, hace parte de la mesa intersectorial. Esa mesa intersectorial está constituida por varios ministros y con participación de miembros del Consejo de Veteranos. Y ahí se debe tratar temas salariales, temas de educación, temas de los activos. No, de los veteranos. De los veteranos. Temas de salud, pues si los temas de salud mejoran, pues la salud es la misma para activos y retirados, entonces les mejora los... De salud en cuanto a asistencia, ser atendido. Sí, pero también de que el servicio del sistema de salud de la fuerza pública preste un buen servicio. O sea, que sea a través de los dispensarios y toda esa parte que de hecho nosotros tenemos de las mejores leyes de salud en el mundo, y solo dependemos de los funcionarios que estén en ese momento hagan bien su trabajo, pero tienen las herramientas en la ley para hacer todo muy bien. ¿Qué los diferenció a ustedes para ser electos dentro de las 3 planchas que habían de oficiales? ¿Cuál fue el discurso, propuesta que los veteranos confiaron en elegirlos a ustedes? Pues yo creo que Juan Manuel y yo tenemos una carrera muy parecida. O sea, cuando nos fuimos a presentar, yo le mandé mi hoja de vida a Juan Manuel y él me mandó la de él. Y haga de cuenta que es la traducción... Fotocopia. No, es la traducción de la carrera naval con la carrera ejército. Entonces, que comandante de batallón, comandante de buque. Director de escuela, director de escuela. Curso de tal cosa, curso de tal cosa. O sea, me llamó la atención que fuera muy, muy parecida. Y básicamente, pues, a ambos nos conocen y la voluntad de servicio en el sentido de que ya habían, en mi caso había sido el representante en el Consejo Superior de Salud y que uno de los componentes de los veteranos es la salud. Entonces, qué mejor que tener a alguien que conoce todo el sistema de salud en los veteranos para que apoye al Consejo Superior de Salud. Si Juan Manuel quiere agregar algo. Claro, creo que mostramos una cara de innovación y además de experiencia, porque tanto mi capitán como yo hemos trabajado en temas de las reservas, en el Consejo de Salud. Yo he sido fui presidente 8 años de una cooperativa de mi curso, en la que hemos estado muy activos con las otras, digamos, asociaciones que existen en el país que aglutinan retirados. Entonces creo que mostramos un poquito esa voz de la experiencia, pero también un aire de marcaron un liderazgo por conocimiento y acciones que han tenido después de... Sí, una vez entregaron y dejaron el uniforme en el closet, es ahí cuando el espíritu veterano nace. ¿Sí? Y esa no es una parte en la cual no preparan al personal activo a llegar a esa etapa veterana. Yo creo que nadie nos prepara para eso. Creo que es una decisión personal. Quien quiere seguir sirviendo, quien quiere seguir, digamos, liderando, representando a sus compañeros, representándonos a los reservistas. Sí, creo que es una cuestión de actitud más que de preparación. A ninguno de los que nos retiraron nos dicen, bueno, ahora su papel debe ser representar a los que ya no tienen el uniforme. No, es una cuestión como de gusto, en primer lugar, y de actitud, ¿no? De deseo de servir. Y de hecho, pues cuando uno se retira, pues después de estar 30 años ahí, día y noche, y en el caso de haber entrado a los 14 años, y estar 30 años, lo único que conoce uno en cierta forma es la vida militar, o la vida naval, o la vida de la Fuerza Aérea. Y uno siente como que necesita alejarse un poco de la vida, de estar mi capitán, mi señor almirante, mi general, etcétera, etcétera. Y uno trata de alejarse. Yo, por ejemplo, me retiré y me fui 2 años, o me fui afuera sin ir a visitar una base, un buque, un cuartel, nada.
e incluso pues trabajé en Conciencias, en donde nadie sabía que yo era capitán. Allá simplemente me decían doctor Cuello. Allá fui pues por unas maestrías que tengo y eso me contrataron en Conciencia y trabajé allá 2 años completamente alejado de la vida militar. De la vida militar y de la reserva. ¿Ya? Porque la pregunta yo te la hacía porque escucho mucho más que todo al soldado profesional, ese que es un elemento básico dentro de las estructuras de las fuerzas militares hoy en día, que han logrado muchas de las victorias que se han logrado y son gente muy dedicada en sus 22 años de servicio, si no estoy mal, o 20 años. Pero escucho mucho de ellos decir que el gobierno les está fallando en cuanto a esa transitoria parte o ese tránsito de la vida militar a la vida de nuevo como ciudadano. Entonces por eso yo te hacía la pregunta, y ustedes pues ahora en el Consejo de Veteranos, no sé si sea uno de los programas, ¿cómo le podemos llamar a eso? Acondicionamiento a la vida civil o exacto, transición a la vida civil. Transición a la vida civil. Y ellos se quejan mucho de eso, yo los escucho mucho más que todo al soldado profesional, al suboficial no y al oficial menos, porque como lo dice aquí nuestro capitán de navío, usted mismo hizo su transición y también lo hiciste, ¿sí? Pero el soldado le queda mucho más difícil. Primero porque no tiene un morral profesional en su espalda. Tú sí lo tienes. El oficial y el suboficial pueden hacer carreras alternas en cualquier área. El soldado no. Entonces, ustedes como consejo, pues que han sido electos, todavía no se posesionan, ¿hay algún plan hacia esos soldados, hacia esos agentes que yo me imagino que pasan por el mismo problema, que pueda permitir esa transición de una manera más, llamémosle, humanizada o no sé, más digna? Una de las preguntas que tú hiciste hace un rato, pues nos puede conectar con esto en el sentido de por qué nos eligieron. Entonces, dentro de eso que pusimos nosotros fue haber sido directores de escuela. ¿Qué quiere? Para tú llegar a ser director de una escuela, pues tienes que haber sido profesor, decano, claro, vicedirector académico. Y pues después de eso fui director de educación de la Armada, que en ese momento se llamaba DINEM. Ahora es una jefatura de educación que dirige un almirante. Y en esa dirección se hacía, por decir algo, la preparación de las personas en el último año cuando ya van a salir. Y para los soldados o infantes de marina, en el caso de la Armada, también se hacen unos programas de preparación para la vida civil. Entonces creo que ese pudo ser uno de los renglones que tuvieron en cuenta para votar por nosotros, porque uno de los pilares del Consejo de Veteranos es trabajar por la educación. Y por eso en el Consejo de Veteranos hay 9 categorías. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno está sentado ahí en el Consejo, las 9 categorías, el oficial, el suboficial, el agente, el soldado, el infante de marina, te está diciendo qué necesita tu categoría en educación, qué necesita tu categoría en educación. Entonces, pues de ahí deben salir unos planes adecuados con el conocimiento de cada categoría de qué necesita para el siguiente paso. ¿Quién ejecuta esos planes? ¿El Ministerio de Defensa o quién? Lo debe ejecutar tanto el Ministerio de Defensa como todo el país a través de los ministros que asisten a la mesa sectorial. O sea, si es un programa de educación, el Ministerio de Educación, si es de salud, el Ministerio de Salud. Por ejemplo, un caso muy sencillo. Ahora en la primera reunión que tuvimos con la dirección de veteranos, nos dijeron, oiga, andaba buscando un oficial logístico y no lo pudo encontrar para una empresa que quería que fuera veterano. Le dije, pues nos hubieran preguntado a nosotros. Nosotros sacamos de la Escuela Naval oficiales logísticos y ellos se retiran y de cada 10 que salen anuales, 1 trabaja en la parte logística, otros 9 les toca mirar a ver en qué trabaja. A ver qué hacen. Y además también tenemos la Escuela Naval de Suboficiales donde salen tecnólogos logísticos, que son los que administran los buques. Claro, toda la parte de andamios, ¿no? Exacto. Y en ejército entonces ustedes como DIPRI han debido consultar al Consejo de Veteranos, y el Consejo de Veteranos dice, en tal escuela y en tal escuela hay egresados que pueden cumplir esas funciones. Pero el Consejo de Veteranos como tal
¿Es un ente que tiene su oficina, tiene su operación física? En este momento estamos en eso porque como es nuevo, Sí. entonces pues muy amablemente la DIRLI, sin nosotros depender de ellos por ser el departamento de veteranos, pues, nos tiene acondicionado un lugar donde cada vez que nos queremos reunir podemos hacerlo. Pero parte de la cuestión de la gestión de estos 2 años es ya como materializar esa ley del veterano. Y si existe esa división de veteranos que debe ser orgánica del Comando General o No, del Ministerio de Defensa. del Ministerio de Defensa, o sea, no se choca con el Consejo de Veteranos. No, son No. misiones paralelas, son No, son, misiones. son diferentes en el sentido de que una es organizacional, nominal del Ministerio de Defensa y nosotros somos un ente consultor. Ajá. Entonces son los que normalmente en los organigramas están con rayita punteada. Claro, el GESET, el grupo empresarial del sector de la defensa, que tiene muchas entidades, Sí. como Independama, Indumil, Cotecmar, muchas. Son varios. Ahí está la dirección de veteranos, ahí está, pertenece, digamos, a ese nivel organizacional del Ministerio de Defensa. El Consejo es un órgano asesor, como decía el Sí. asesor. Pero esa división, ¿qué hace? O sea, yo en este momento te pregunto porque ni fu ni fa. Claro, no, sí, claro, ¿Sí? claro, tienen, además de lo que hacen con los veteranos, tienen un centro de inclusión muy grande, una inversión gigantesca que hizo Corea en Colombia, tiene unas instalaciones donde hacen la rehabilitación de las personas, como decía mi capitán en un momento, que han sido víctimas, que han sido heridas, que han sido discapacitados, y ahí es un centro hermosísimo, lo invitamos. ¿En dónde está eso? Eso queda ¿Aquí en Bogotá? Sí, En Puente Aranda. pero es una inversión supremamente importante y un centro muy bonito de rehabilitación para esas personas. Y se benefician de ahí todo el que haya sido herido. Todo el que sea veterano, pero tienen prioridad los que han sido heridos en combate. Okay. Pero si, por ejemplo, en este momento, no sé si tú has oído de los Paralímpicos, Sí, o sí. de los para Panamericanos o para Sí. pasan por ahí. Entonces allá tienen piscinas de natación, tienen Centro de entrenamiento. tienen centro de entrenamiento, tienen asesoría deportiva. Y eso es esa gracias asesoría a ellos. sí, esa asesoría deportiva puede ser para el que está herido en acción o para el que no ha sido herido en acción. Por ser veterano tiene derecho a ir allá y decir, hombre, yo participo en tal deporte y hay un médico deportólogo que lo asesora. Y hablando en términos militares, ¿qué tan conocido es eso dentro de la tropa? Ojalá fuera más conocido. La gente lo conoce desafortunadamente cuando tiene una necesidad de rehabilitación, lo conoce. Pero realmente no es tan conocido, sin embargo, pues creo que de oídas y hay una campaña del ministerio para que las fuerzas conozcan que detrás de un soldado que está en combate, un infante, un marino, un piloto o un policía, pues hay un centro que respalda a esos hombres que lo recibe. Que en caso de que sean heridos, pues pueden tener una rehabilitación adecuada. Entonces, Y no solamente en lo físico, también en la parte académica. Y en la parte psicológica, en la parte académica y en todo. Y laboral. Y desafortunadamente eso es un caso muy parecido a la salud. Tú hasta el día que te enfermas no sabes que hay No un lo dispensario, ni sabes que hay un hospital, ni sabes que hay una médica, de pronto un médico en un consultorio en la base naval. Y el día que te enfermas, uy, sí teníamos Sí, eso. Exacto. yo quiero hablar sobre la educación. Creo que no hay nada que transforme más a una persona que la educación. Exacto, sí. Tuve la fortuna y el honor de haber sido director de la escuela militar, siendo coronel, de los equipos que hemos sido director de la escuela militar, y no tengo duda que la educación tiene un transformador impresionante. Pero conectando con la pregunta que hacías hace un momento sobre cómo a esas personas que se retiran los ayudamos a que se preparen para la vida civil, es muy cierto. Hay unos planes muy robustos que existen en las fuerzas, sin embargo su ejecución quizá no es igual de robusta. Y la ley 1979 habla específicamente de las prioridades y de los beneficios que deben tener los veteranos para acceder a la educación pública, al SENA, a las universidades oficiales, pero eso no está reglamentado, eso hay que reglamentarlo. Creo que es una tarea
del consejo. Del consejo, ayudar, no es una tarea propia, pero es asesorar a que efectivamente esa ley se implemente de la manera adecuada. Es decir, que efectivamente si la ley dice que el veterano tiene prioridad para entrar a la universidad, existan los mecanismos para que esos veteranos entren efectivamente a la universidad y no se queden en el papel. Claro. ¿Y quién financiaría esa entrada al sistema de educación? Para eso es la mesa sectorial. Entonces básicamente se hace el plan, lo hacemos entre las 9 categorías para darle a cada uno su relevancia y se lleva a la mesa sectorial como una propuesta. Y la mesa sectorial entonces, por decir algo, el ministro de Comunicación, el ministro de TICS, dice yo puedo apoyar con tal cosa, el ministro de Educación yo puedo apoyar con tal otra, el ministro de Defensa dice sí, pero también necesitamos que apoyen en esta cuestión, y así cada uno en su sector miran cómo se saca el plan ya financiado para que sea efectivo y real. Bueno, o sea, sí hay oportunidades para nuestros reservistas y veteranos, algo desconocido, pero sí hay una forma de poder ayudar a toda esa gente que pues da la vida por nosotros, ¿no? Y de hecho se hace y se ha venido haciendo hace mucho tiempo, porque es que hay veces que se piensa de que cada uno es Adán y Eva. Resulta que no, hay cosas que se vienen haciendo. Mi último cargo en la Armada fue jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval del Caribe, en la época en que los Montes de María estaban en su punto más álgido. Y resulta que mi oficina queda en la base naval de RC Bolívar. Desde mi oficina se ve el helipuerto y a 2 cuadras está el hospital naval. O sea que cada vez que llegaba un evacuado de los Montes de María, herido en acción o por una mina o por esto y lo otro, me llegaba a la ventana de la oficina de la Jefatura de Estado Mayor y de ahí lo llevaban al hospital militar. Y nosotros colocamos en la parte de la escuela de superficie un lugar en donde después de que ya le salvaran la vida y lo dejaran en condiciones, ya lo llevábamos a la escuela de superficie y le dábamos capacitación en sistemas, en algo y además de tratamiento psicológico, para que se sintieran útiles, para que pudieran prestar un servicio a ellos mismos, a la sociedad y a su familia. Entonces eso se viene haciendo desde mucho tiempo, desde la parte activa, pero ellos se retiran. Y entonces ahí entra a jugar libre. Entonces coge a los veteranos que ya los suelta cada fuerza y que ya no los puede seguir manteniendo porque ellos tienen que andar en la parte operativa activa. Entonces alguien se tiene que encargar de ellos el día que se retiran y ya no ahí los asume esa división del ministerio. Exactamente. Sí, yo creo que es muy importante, no solamente lo que la ley, digamos, a través de su implementación puede darle a los veteranos, también es un reconocimiento que a veces a los veteranos muchas veces es más importante eso, el reconocimiento por haber servido a la patria, por haber dado su vida durante tantos años para mantener a Colombia más o menos estable, digamos, sobreviviendo a todas esas amenazas. Creo que ese reconocimiento puede ser tan importante como las cosas que la ley le puede entregar a los veteranos. A mí me nace en esta conversación que es supremamente enriquecedora, porque pues muchas cosas se desconocen y así lo están conociendo muchos de quienes están viendo el programa. Pero ¿qué forja o por qué se crea la ley del veterano hasta el 2019? Bueno, la verdad es que eso venía desde hace muchos años. Y pues... Pero no se puede confundir con la ley de... No, la iniciativa de hacerla. Okay. Venía desde hace muchos años y en el gobierno anterior se quería una transición entre el gobierno que lo precedió y ellos, y vieron que los veteranos o que los retirados, en ese momento se llamaban retirados, veteranos fue una palabra que nació y que, muy nueva, ¿no? y que trataron como de diferenciarlo del retirado, siendo lo mismo pero dándole una connotación nueva, y fue plan de campaña del anterior gobierno. En el momento en que ya ellos ganan las elecciones, llegan y dicen qué vamos a hacer por los veteranos que estuvieron tan en la línea de lo que se estaba proponiendo, y había un proyecto de ley que tenían por ahí varios y lo sacaron, incluso creo yo que lo sacaron de la gaveta. Exacto, y un poquito de afán. Entonces, ¿por qué? Porque había que cumplir lo que habían prometido en campaña, y al sacarlo de afán salió bastante incompleto, afortunadamente con el renglón que te comenté, de que esta ley debe ser
mejorada periódicamente y tal cosa, que fue la maravilla. Y con eso entonces salió la ley, que incluso como hablamos antes, la ley salió en el 19 y el primer consejo de veteranos fue en el 21. O sea que 2 años además de que salió la ley, hubo necesidad de ver cómo la reglamentaban, cómo la pasaban del papel a la realidad, y pues existió ese primer consejo de veteranos que le tocó una parte dura, que fue arrancar de cero. Arrancar. Y nosotros pues ya tenemos reunión esta semana con el consejo saliente. Hay una integración ahí. Exacto, Hay como un empalme, empalme. un empalme en donde ellos nos van a decir, arrancamos de cero, Y avanzamos hasta aquí, y de aquí para acá sigan ustedes. Muchos de los que estamos hoy en día, y hemos paseado por muchos países del mundo, y muchas de la audiencia ve, por ejemplo, el ejemplo de los veteranos en Estados Unidos. Cuando llegan las tropas o cuando un veterano hace presencia en cualquier lado, los honran, les hacen un tributo, los aplauden entrando al aeropuerto o se paran para cederles. ¿Qué nos falta en Colombia a los colombianos, a la población, para que haya esa, no hablemos de admiración, pero que sí haya esa integración de soldados, que yo les llamo a todos soldados, independiente del grado, desde generales hasta el personal civil del Ministerio de Defensa, todos somos soldados porque le han prestado su servicio a la nación. Pero ¿cómo hacemos para que este Consejo de Veteranos entre más en la sociedad, para que haya más armonía, para que haya más, ¿cómo pudiéramos decir? Generar, no respeto, porque uno no puede generar respeto, ¿sí? Pero sí que haya un reconocimiento, esas son las palabras. Dentro de los programas del Consejo de Veteranos, ¿qué se puede hacer? Bueno, la misma ley ordena muchas cosas, y el Consejo de Veteranos debe asesorar al Ministerio de Defensa y al gobierno a través de la mesa sectorial que hablamos, a que esas se vuelvan realidades, y de hecho algunas han empezado. Que en el caso que mencionas de los aeropuertos, ya hay empresas que cuando uno se sube a un avión llega y dice: bienvenido a los veteranos de las Fuerzas Armadas de Colombia. Aquí en Colombia. Aquí en Colombia. Y entra primero. ¿Ah? Entra primero al avión. Sí, y le están permitiendo ¿Y pasa? a algunas empresas. Yo lo hago. ¿Pero Sí. porque te anuncias o por... No, ya hay algunas empresas que en el counter dicen: señores, bienvenidos al vuelo XYZ, tal cosa. Por favor, que entren los ancianos, los niños, y las damas embarazadas y los veteranos. Y entonces pasan. Bueno, yo nunca lo he escuchado en el aeropuerto, nunca. No sé si será cuando vuelas en Satena o... No siempre lo anuncian, pero Avianca, Latam lo hacen. ¿Sí? Entonces, empresas, claro, lo hacen. Además, por ejemplo, la ley ordena que cada vez que hay un acto público debe haber un reconocimiento, un homenaje a los veteranos antes de ese acto público. Por ejemplo, El minuto de silencio. claro. Bueno, el minuto de silencio muy de vez en cuando se escucha, Pero la ley dice que cada vez que hay un acto público debe hacerse. El 10 de octubre está señalado como el Día de los Veteranos, Sí. todos los años. Y es un día para conmemorar ese paso de las personas. Bueno, ahí viene otro tema que puede ser muy interesante en la diferencia, y lo menciona ahora. 10 de octubre es el Día de los Veteranos, pero ahora viene el Día de los Héroes, el 19 de julio, es el Día de los Héroes. Sí, de pronto que hayan tantas fechas puede causar un poco de confusión, pero la ley establece el 10 de octubre como el Día de los Veteranos. Y ese día es el más general para todos quienes han prestado el servicio en las Fuerzas Armadas. Y de pronto otros, el Día de los Héroes, por decir algo, nosotros entendemos héroes no como todos. Yo no soy héroe, porque no estuve en un combate y no fui herido en combate y toda esta cuestión. De pronto para mí ser héroe es como más... No, pero los navales sí es andan como- en combate, bueno, en los buques. Estuvimos, lógico, pero Expuestos no a me, un siento, maremoto. no me siento tan héroe como alguien que falleció por la patria, o como alguien que realmente le quedó una secuela de por vida
o sea, el término héroe se ha generalizado un poco más, pero creo que, no sé si Juan Manuel está de acuerdo conmigo, que percibimos como héroes quienes han dado algo más que nosotros. Entonces, ese de pronto es el día del 19 de julio o de otro, sí, cuando se habla de héroes. Y los veteranos es los que sí le servimos a la patria 20, 30 o X años, y lo entregamos todo y estuvimos todo el día, a las 24 horas detrás en el mar a las 2 de la mañana sin ningún problema, mirando que todo estuviera bien, etc. Yo hace poco, es que la palabra veterano es muy significativa, y yo hace poco veía la celebración de la invasión de Normandía, y de los pocos que quedan vivos les hicieron un gran homenaje, inclusive pues, lo llevaron en los aviones de la época, y algunos hicieron lanzamiento en paracaídas sobre las playas de Normandía, los veteranos de los ejércitos aliados. En Colombia, que es muy significativo, y hablábamos antes del programa detrás de cámara, hace poco en Tolemaida se hizo para la división de infantería, la división Córdoba, un homenaje en la escuela de lanceros, o no, una ceremonia con las distintas actividades que se hacen en el curso. Pero yo, dentro de tantos años que lleva uno, que somos más o menos de la misma década, y nos llevaremos 5 o 10 años de diferencia, las fases de reentrenamiento de las reservas en Colombia no existen, ¿o sí existen? No, cuando uno sale del servicio militar, salió, y la gente, que yo recuerde, en una ocasión hace muchos años, unos 20 años, en el 83 creo que fue que reservas por una selección, llamaron las reservas, pero ha sido bastante atípico, eso realmente nunca se hace, y no hay un entrenamiento para la gente que se retira, eso no existe. Lo que pasa es que ciertas asociaciones como la División Córdoba, como Regimiento San Jorge, una cantidad de eso, mantienen como vivos ese espíritu y convocan y mantienen como la gente, digamos, activa en las actividades de la reserva. Pero no hay un entrenamiento del Estado, digamos, del gobierno, de las fuerzas para ellos. Pero sobre eso te tengo una anécdota, si quieres, y que va al tema anterior, el tema de los veteranos. ¿Qué entendía uno como veterano? Sobre todo en Colombia, los veteranos de Corea. Sí, no más. Esa era la palabra que a uno le generaba veteranos. Y esa es una gran diferencia cuando tú tratas de hacer empatía con los colombianos, en el sentido de que nuestros veteranos y los de Estados Unidos, por decir algo, son muy diferentes en el sentido de que ellos son veteranos de guerras exteriores. Y nosotros llegó un momento en que el problema colombiano, poca guerra exterior y mucha guerra interna. Y cuando hay una guerra interna es de colombianos contra colombianos. Y se generan diferentes percepciones y diferentes cosas que hay que tratar de vencer, porque a la final el que está en la fuerza pública está defendiendo el país, está defendiendo las instituciones y está defendiendo esto. Entonces, esa es una forma de la aproximación hacia la sociedad muy diferente. Y en el caso de la anécdota de los veteranos de Corea, tuve la oportunidad de ser comandante de la RC Almirante Padilla. Y fui comandante de la RC Almirante Padilla en el 2000, en el año 2000, exacto en el 2000. O sea, arranqué en el 99 y terminé al final del 2000. Y resulta que en 1950 fue cuando la Padilla estuvo en Corea. Entonces, en el año 2000 se hizo una ceremonia conmemorativa de los 50 años de la Guerra de Corea, y en la Armada se la hicimos en Cartagena a la tripulación de la RC Almirante Padilla, que había estado de la primera Almirante Padilla que estuvo en 1950, y los embarcamos en la nueva Almirante Padilla, que nosotros la teníamos recién restaurada. O sea, era la Guerra de las Galaxias para los que habían estado en 1950, y les hicimos una presentación en el 6C, que es el Centro de Información de Combate, mostrándole todas las capacidades de la fragata recién, no solamente actual, sino recién reparada y ascendida de corbeta a fragata. Entonces, y lo sacamos a navegar en una cuestión corta, en una prueba de máquinas que había, se programó para ese día y se le hizo un homenaje. Y al final, pues hubo una ceremonia con discurso del comandante de 1950, que vive. Estaba en ese momento, era el señor capitán Reyes Canal,
y pues el comandante en ese momento de la fragata Almirante Padilla del 2000. Entonces eso fue algo que como dice Juan Manuel, es un gran reconocimiento, y que una de las cuestiones que nunca falta en Colombia es cada año un reconocimiento en la Escuela Superior de Guerra a los veteranos de Corea, en donde tiene parte activa la Embajada de Corea, sí. Y que toda la vida han estado agradecidos porque estamos bastante lejos de Corea, y sin embargo de acá un contingente Batallón Colombia, de los cuales muchos dieron el Batallón Colombia y la fragata Calder y otra fragata. Claro, no hablas del Batallón Colombia, pero realmente fueron 4 batallones, hubo 4 raleos. O sea, que fueron 4 batallones. Sí, sí. Tuve la oportunidad de estar en Seúl como director de la escuela militar en una actividad académica. Pero, por supuesto, los coreanos nunca dejan pasar una oportunidad de esas para rendir, digamos, tributo a esos veteranos. Y tuve la oportunidad de ir a ver cómo tienen, digamos, ese reconocimiento de los veteranos internacionales, los monumentos a las... Hay un parque muy famoso, ¿no? Claro, en Seúl y en la zona desmilitarizada hay sellos, digamos, parques conmemorativos donde Colombia aparece como un país que hizo un aporte gigantesco a la guerra, ¿verdad? Que pues, es un ejemplo para nosotros, cómo desde tan lejos nos reconocen y cómo de pronto aquí en Colombia digamos, estamos empezando a hacer ese reconocimiento a los que... Y hay frases muy famosas de generales norteamericanos en reconocimiento a las tropas. Claro. Ese homenaje que haces en el buque es algo que, pues, fíjate, tuvo que ser una ceremonia muy privada, o de pronto sí fue transmitida por televisión, o no sé, pero esos actos, ¿cómo hacemos y te lo voy a decir desde el punto de vista de el desfile del 20 de julio? La gente que acude a ver a sus soldados, independiente que vengan de verde, de azul, de blanco, con gaitas o sin gaitas, porque ahí no vienen los buques, sino son los hombres y mujeres de nuestras fuerzas. El Consejo de Veteranos, pienso yo, y dentro de la misión de ustedes, es humanizar más la sociedad civil con la institución. Y concientizar a los activos de que algún día van a ser retirados. Bueno, entonces ahí viene esa parte también, que, claro, por eso al principio decíamos de preparar para ese brinco, ¿sí? Pero mira una cosa, que fuiste director de la escuela militar, también de la parte naval, esa parte académica la tienen ahí. Pero la nación pierde muchos estrategas, muchos asesores cuando pasan al retiro. ¿Por qué el Ministerio de Defensa, que es el primer ente ahí, y los otros? Porque el Ministerio de Educación debería tener personas como ustedes que han estado en formación también para la formación de nuestras juventudes, pues es una experiencia, ¿sí? ¿Por qué el Ministerio de Defensa no tiene, como sí la tiene el Pentágono, como sí la tienen otros ejércitos del mundo, esos cuerpos de oficiales valiosos, ¿sí? Que puedan, miren, esta es la situación actual, que es la misma que viviste, es que 50 años para acá es lo mismo. ¿Y cuántos generales, almirantes, capitanes, de todo ha pasado? Con esa experiencia, ¿sí? Y muchos, pues, 2 años que fuiste para una entidad que, o sea, dentro del contexto nacional. Pero para ti muy importante. Ahí yo tuve la oportunidad como fui director de educación, o de dirección de instrucción y entrenamiento se llamaba en ese momento, me tocó la parte en que la escuela naval fue la primera institución universitaria militar reconocida como universidad a nivel nacional. O sea, la escuela naval es una universidad igual que cualquier otra universidad. Yo escuché lo mismo de un general de ejército. Bueno, pero entonces... No, la escuela militar hizo lograr la acreditación de excelencia académica primero, pero ya la primera universidad sí fue la... Pero entonces de director de educación me tocó organizar con el Ministerio de Educación la parte de acreditación. Y eso fue un tema bastante delicado en el sentido de que para ser acreditado hay que cumplir ciertos requisitos. Entonces, ¿cuál fue la negociación? La negociación fue que esos requisitos nosotros los cumpliéramos sin afectar nuestra formación naval.
Entonces, que si por ejemplo en una humanidad se llamaba religión o se llamaba civismo o se llamaba X, entonces nosotros lo reemplazamos por marinería, lo reemplazábamos por justicia penal militar, lo reemplazábamos por el equivalente dentro de la carrera, de tal manera que eso nos diera los créditos para ser acreditado, porque se estaba estudiando en algo que realmente se usaba, y se cumplían los requisitos para poder evaluar la calidad. De ahí salieron los planes para la Escuela Naval de Oficiales, para la Escuela Naval de Suboficiales, para la Escuela de Infantería Marina, para que comenzaran a cumplir todos esos requisitos, o que reconocieran que cumplían esos requisitos y ser acreditados. Y el primer programa en todas las Fuerzas Armadas fue en la Escuela Naval de Suboficiales, donde me pasaron después, que fue el programa de Tecnología Naval en Electrónica. Fue el primer programa de una universidad de las Fuerzas Militares, por un lado, y de Colombia como universidad tecnológica en ser reconocido como programa acreditado. ¿Qué hace eso? Que para tú ser una universidad acreditada, tienes que haber tenido programas. Entonces, a partir de que te acreditan el primer programa, tú comienzas a contar 2 años cumpliendo otros requisitos para ser acreditado como universidad o como ente educativo. Entonces eso fue muy importante. Entonces, cuando me retiré, el Ministerio de Educación necesitó personas que revisaran programas para calidad. Entonces pude ser paraacadémico revisando las universidades, y eso pues permitió también dar en doble vía esa información y exigir. Por ejemplo, una de las cosas que se le exigió a la Escuela Naval, y que lo dejé en el informe, pues señores, ustedes tienen 2 tipos de egresados: el egresado que sale de la Escuela Naval a ser oficial y dura como oficial 30 años, y el que se retira a los 5, a los 10, a los 15. Entonces, por decir algo, a los 5 se retiraba de teniente porque ya no quiso ser más oficial, o se retiraba de capitán de corbeta, y la Escuela Naval nunca los volvía a llamar. Los egresados de ellos eran solamente el teniente, el capitán que va a curso, el que va a esta cuestión. Entonces, no, ustedes tienen 2 tipos de egresados, y si ustedes quieren ser acreditados en calidad, todos sus egresados hacen parte y tienen que llamarlos y tienen que invitarlos a cuando hayan cursos, a cuando hayan posgrados, a cuando hayan... Mantenerlos activos. Exactamente. Esa era parte y conectados. En la Escuela Militar hay un departamento de alumnos y están tratando de hacer esa interacción con los egresados, es muy importante. Pero fíjate, acaba de decir mi capitán, es un ejemplo de cómo las fuerzas generan educación, capacidades, preparan a su gente. Hay gente muy preparada. Desafortunadamente, como está el estatuto de carrera, hace que el talento humano en las fuerzas venga muy rápido. O sea, el coronel o el capitán de navío que no es llamado a curso, pues se va a los 47 años, 48 años. Es una persona muy joven. Yo tuve la oportunidad de estar en la OTAN como coronel. Mis compañeros de mesa eran coroneles de otras fuerzas, todos coroneles de 8 años, de 9 años, porque la fuerza los mantenía porque su conocimiento muy valioso. Pero aquí no, los perdemos. Eso va a cambiar, difícilmente va a cambiar. Pero esa persona que sale es una persona valiosa, joven, con conocimiento, muy diferente a un concepto que alguien dijo por ahí estos días que los retirados no servían para nada. Servimos para mucho. Y entonces creo que hay que aprovechar ese talento después de dejar el uniforme, porque hay mucho por hacer por la sociedad. ¿Y ustedes como Consejo de Veteranos no tienen influencia en que eso pueda cambiar? Claro, tenemos toda la influencia a través de los planes de educación. Y por ejemplo, en esa primera reunión, el tema de los logísticos que le dije, sí, pero eso sucede en todas las carreras. Por ejemplo, el año antepasado vi en el periódico, hace 2 o 3 años, que el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de las TICs tenía un gran problema, que no encontraban ingenieros electrónicos. Imagínense que en la Armada salen ingenieros navales electrónicos, que además de ser electrónicos, tienen todo el conocimiento integral de la ingeniería, y salen 20 en edades de 45 y 46, 47 años, los que se esperan a ver si los llaman almirante, pero también hay unos que salen a los 30, a los 20, etcétera.
Y resulta que la Escuela Naval, en su departamento de alumnos o de egresados, tiene la lista de todo el personal que se ha graduado. La verdad son bolsas de empleo. Y son el mismo gobierno, o sea, son la misma estado en donde el Ministerio de TICS no necesita muchos ingenieros electrónicos y la Armada sacó N cantidad de ingenieros electrónicos que están trabajando en cualquier cosa, sí, claro, menos en ingeniería electrónica. Claro. Sí. Por ejemplo, tengo una anécdota. Trabajo en una compañía que tiene un puerto funcional de extracción o de exportación de crudo. Quienes manejan el puerto, los operadores, los que planean, los que hacen todo el control de los remolcadores son oficiales de armadas retirados. Y en tierra están los del ejército. Es decir, hay un talento humano que las empresas pueden aprovechar. Sí, no, eso es importantísimo y que la empresa también privada conozca esa fuerza y ese talento, ¿no? Que lo conozcan y deben de haber de pronto leyes laborales que favorezcan a las empresas que contraten a esos veteranos. Como lo hay en el ejemplo que tú ponías de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos abren una licitación y el hecho de ser una empresa que tiene incluso sello, el sello empresa formada por veteranos. Sí, sí. Y entonces eso le da un 5% en la licitación del Estado. Entonces, desafortunadamente, aquí entidades como el Ministerio de Defensa, para mí el Ministerio de Defensa, el 95% de su personal debiera ser veterano. O sea, desde la entrada hasta el ministro, en toda hay personas y no solamente... Que aquí mi capitán de navío no iba a decir el ministro, pero lo dije. Y resulta que dentro de los veteranos, y se percibe más en el Consejo de Veteranos, con sus 9 categorías, hay gente preparada para todo. Entonces, la forma de sacar eso de juego es decir, no es que usted no lo podemos contratar por veterano, es que nadie quiere que lo contrate por veterano. Lo que quiere es que en el Ministerio de Defensa haya una cuestión de, ¿cómo se llama eso? De méritos, una cuestión de méritos, pero en donde dentro de los méritos está incluido haber sido veterano. Entonces, si yo soy ingeniero electrónico, si el otro ingeniero civil, si el otro es logístico, profesional en administración, compite en igualdad de condiciones con el administrador civil, con el ingeniero civil, con el estratega civil, pero tiene una puntuación adicional por haber prestado 30 años, 25 años, 20 años, 15 años, cada uno con un puntaje diferente. Y si, por decir algo, ambos estuvieran en igualdad de condiciones de capacidades profesionales, ese 5% no es gratis. Primero se lo ganó. Y segundo, al ministerio le sirve porque es una persona que le traduce el conocimiento de la administración a las necesidades del Ministerio de Defensa. Es que la nación está perdiendo una capacidad culta, profesional y que verdaderamente de servicio a la nación, ¿no? O sea, porque sales con esa formación de servicio. Ya casi para terminar el programa, yo les deseo personalmente en el momento que se posicionen los mejores éxitos en estos próximos 2 años que van a tener para seguir esa formación del Consejo de Veteranos, que pienso yo por lo que medio conozco que es una tarea bastante difícil que tienen por delante, una misión que no la tuvieron cuando estuvieron en las filas, pero esta es distinta pero mucho más comprometedora, porque si no estoy mal son como 500.000 reservistas que tiene Colombia, entre veteranos y reservistas. Esa cifra está bastante, bueno, entre veteranos y reservistas sí. Puede ser. Sí. En cuanto a veteranos, pues algunos lo calculan en 250.000. Y unos activos, otros pasivos, o sea, activos y pasivos en la correlación con los otros veteranos. Pero todo en Colombia haciendo, y algunos de manera disimulada, y cosas que muchos no conocemos. Entonces, por ejemplo, una vez nos hizo una conferencia un concejal y la presentación, yo estoy aquí hablando con ustedes porque yo soy teniente retirado. ¿De dónde? Yo ni sabía, o sea, toda la vida lo he oído nombrar,
y nunca supe Y que nunca era sabía que teniente venía. retirado. Que Entonces, venía. estamos, o sea, en el momento que uno se retira de la vida militar, suceden varios fenómenos. Uno, sacarse el cassette de 30 años Hacer el clip. y reintegrarse a la sociedad civil, porque a pesar de que las Fuerzas Armadas son parte de la sociedad civil Sí, y pero que somos tan pueblo como otros, la misma labor, sobre todo por decir algo, en la Armada, uno se va 30 días en un buque y a los 30 días vuelve por allá en el mar abierto y toda esa cuestión, se desconecta un poquito de esa parte. Y lo otro, hasta de la familia, ¿no? y lo otro en la parte política. En la parte política tú recobras todas tus capacidades políticas en el sentido de que ya puedes votar, Elegir y ser elegido. elegir y ser elegido. Y pues ya tú te conectas de nuevo en la sociedad y algunos tratan de entrar en esa sociedad sin que sepan que fue veterano, otros muestran más que fueron veteranos, pero estamos en toda la sociedad y así como estamos nosotros con el deseo de ser útiles en el Consejo de Veteranos, hay muchos que quieren ser útiles en otros campos En otro nivel. de la vida. Pero 500.000 es una muy buena fuerza. Claro. Es una muy buena fuerza que quita y pone, ¿no? Y si le suma familia, y si le suma área de influencia de cada uno, Muchas cosas. Y claro, y creo que una de las tareas del Consejo y es que, como esta nueva visión de los veteranos, es tratar de unirnos, así tengamos diferencias, pensamos diferente, pero creo que debe haber como una unidad de propósito de quienes hacemos parte de ese cuerpo de veteranos. Creo que eso le hace falta a este país y le falta a esos 500, casi 500.000 personas que hacen parte de esa reserva que es catalogada. Si estabas tranquilo en tu casa, en la vida, ahora, esto, ¿qué te motivó venirte al Consejo de Veteranos? Pues yo soy el reemplazo de mi capitán, yo voy a estar espantándolo, pero definitivamente una cosa muy importante es servir. Creo que servir, la posibilidad de ayudarle a alguien, porque los veteranos tienen muchas necesidades, ellos requieren una representación, una vocería. Creo que eso, si la vida me puede ayudar a ser vocero de alguien y servirle a alguien, lo haría con todo el gusto. Lo estás haciendo porque ya eres parte del Consejo. ¿Y qué te motivó? bueno, básicamente después de que pasé esa lapso de unos 2 años de retirarme, volví a esto. La primera cuestión fue que salió el aviso para ser parte del Consejo Superior de Salud. Y yo dije, ve, aquí puedo yo Aportar. ser útil y además influir en que el servicio sea mejor. Entonces, pues, una de las cosas que tuve dentro de la carrera y que tienen muchos oficiales es tratar de que las cosas funcionen. En este momento y durante esa carrera me tocó formar unidades como un grupo de tarea nuevo, como, bueno, diferentes etapas, y ya de retirado en Conciencias me tocó ser parte del comité técnico que creó en la Comisión Colombiana del Espacio, en donde aprovecharon no solamente mi experiencia como planeamiento, una maestría en planeamiento, de ser en la parte de naval, sino también la parte de fuerzas militares, porque en esa creación de la Comisión Colombiana del Espacio había personas de la Fuerza Aérea, del Ministerio de Defensa, de Comunicaciones. Entonces se enlazaban muchas cosas y eso lo pude hacer. Entonces esa cuestión de formar fue también la que entendí de que el Consejo de Veteranos es un ente nuevo. Y en la medida en que nazca bien, cada vez va a ser más útil. Y si puedo aportar los conocimientos y la experiencia para que eso funcione, pues ahí estoy. Bueno, pues así, amigos, llegamos al final de Conversando en Blanco Negro. Este es un programa que en esta conversación quiere llegar a ustedes, llegar a ese reconocimiento a nuestros hombres, mujeres, jóvenes que pasan por las filas de nuestras instituciones aportando a esta democracia, a la tranquilidad de la nación, formándose para llegar un día a ser reservas o veteranos, que es una parte fundamental del crecimiento de la nación. Son grandes aportantes, con conocimiento, con un amor a la patria enorme, una convicción, y aquí los ven ya en su vida tranquila, queriendo regresar a aportarle a la nación y a esos hombres y mujeres que
en un momento van a ser veteranos. A los que están en las filas, nuestros mejores deseos y muchas gracias por seguir ahí en esas tareas arduas de defender la nación, la Constitución, la democracia. Y a ustedes muchas gracias por haber aceptado este conversatorio. Les deseamos pues, los mejores éxitos, poderlos apoyar en cualquier situación que se genere y desde las empresas que puedan estar escuchando apoyar a estos hombres y mujeres que son veteranos en lo que decíamos ahora, poder generar a través de ellos mucha más capacidad empresarial con el conocimiento que tienen, ¿sí? Y la industria colombiana necesita mucho de ese conocimiento y ya se ha demostrado en varias acciones. Despídete de la audiencia y después te despides y de verdad muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Creo que es importantísimo que todos entendamos cuál es la función del Consejo de Veteranos y especialmente le damos un reconocimiento muy especial a quienes han servido a la patria, especialmente a quienes no solamente han dado parte de su tiempo, sino además su vida o parte de su cuerpo. Creo que la sociedad tiene una deuda histórica con quienes han entregado su vida por la patria. Bueno, muchas gracias por la invitación. Otro de los motivos de ser veterano, creo que soy el primero de la Armada, primer oficial de la Armada que hace parte del Consejo de Veteranos, y me siento honrado porque este año se cumplen 200 años del bicentenario de la Armada Nacional. Ese bicentenario de la Armada Nacional pues, es un buen momento para estar en el Consejo de Veteranos. Bicentenario son 200 años de historia, y esos 200 años de historia no hubieran podido suceder sin los oficiales, suboficiales y marinos que hicieron parte de la Armada. Entonces la llamada a los oficiales activos, al gobierno, de que ese bicentenario sin veteranos no existe. O sea, los veteranos fueron los que trajeron los buques, los que trajeron los submarinos, los que crearon los batallones, los que crearon las brigadas, están ahí vivos y son veteranos. Y gracias a ellos es el ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía que hoy existen. Entonces, en el caso del bicentenario de la Armada, ahí estamos y estamos apoyándolos y somos retirados, pero de corazón. Seguimos siendo ejército, Armada, Fuerza Aérea, y en el caso del bicentenario de la Armada, somos marinos. Bueno, así amigos, llegamos al final y hasta un próximo programa. Muchas gracias. ¿Listo? Rodrigo, muchas gracias. Muy interesante.